Hola, comenzamos el vídeo en el que vamos a explicar la obra artística de uno de los más grandes pintores que ha dado España, posiblemente Francisco de Goya y Lucientes, uno de los pintores que junto con Velázquez y Picasso posiblemente hayan alcanzado mayor fama dentro o mayor consideración dentro de la historia universal del arte que se haya realizado en nuestro país. Un autor que va a nacer en la localidad aragonesa de Fuendetodos en 1746 y que acabará sus días allá por el mes de abril del año 1828 en el exilio en la ciudad de Burdeos. Como decimos, uno de los autores posiblemente más grandes de nuestra historia artística y cuya grandeza, cuya genialidad posiblemente estribe en que fuera capaz de prescindir de las pautas artísticas y estéticas de su época. Un autor que va a ser capaz de encontrar nuevas soluciones pictóricas y soluciones que le van a llevar a ser considerado pues como precursor de buena parte de los distintos movimientos que van a desarrollarse en el arte a lo largo del siglo XIX, incluso del siglo XX. Un autor, Goya, que va a ser muy difícil de situar, que va a convivir con cuatro reyes, con Carlos III, con Carlos IV, con José I, con Fernando VII, que escapa a todos los estilos, a todas las modas y sobre todo que va a ser capaz de crear un mundo visual personalísimo sin seguir una trayectoria lineal y en la que va a llevar a cabo un tratamiento pues muy libre e imaginativo de los distintos temas que va a abordar. Como decimos, es considerado el iniciador de un gran cambio en la historia del arte y se le considera precursor de varias de las tendencias posteriores, entre otras del romanticismo, del impresionismo, del surrealismo, incluso del expresionismo. Un autor que va a utilizar técnicas muy diversas, pintura mural, óleo sobre lienzo, sobre tabla, incluso sobre muro, litografía, y que va a representar temas muy variados, desde los religiosos, los más habituales en la producción artística, como hemos visto en estilos artísticos anteriores, hasta los costumbristas, los históricos, la retratística. En todo ello lo que va a destacar fundamentalmente va a ser por algunas características, aunque va a ser un autor que no va a tener, como hemos dicho, una trayectoria lineal y que va a presentar muchísimas particularidades a lo largo de su vida. Sí podremos decir que algunas de las características que le van a representar va a ser un predominio del color sobre el dibujo, la capacidad de realizar una pincelada suelta, una factura desenfadada, la utilización de un enfoque muy naturalista de la realidad y también el hecho de colocar como protagonista de su producción artística al ser humano, al hombre. Estas características no significa que no vaya a ser un autor muy ecléctico, incluso que vaya a presentar pues elementos similares a los de otros pintores neoclásicos coetáneos a su producción artística. Lo único que va a ser un autor pues bastante más singular. Uno de los elementos clave dentro de la producción artística, sin lugar a duda, de Goya va a ser su extraordinaria imaginación, que le va a llevar en ocasiones pues a deformar la realidad y va a presentar incluso manifestaciones de lo monstruoso, de lo fantástico. Aquí la imagen que aparece en nuestro vídeo en la actualidad, en este momento, es el retrato que va a realizar un pintor coetáneo de Goya que se llama Vicente López y que le va a representar pues con los elementos atributivos de su propio arte, con la paleta de colores, con el pincel en la mano. Vamos a hacer una evolución de su trayectoria relacionada con los distintos hitos de su vida, de su biografía. Como hemos dicho, va a nacer accidentalmente en Fuendetodos, el pueblo de su familia materna, aunque va a criarse fundamentalmente en Zaragoza. Es el cuarto hijo de 6 hermanos y sus años de formación, como he dicho, van a transcurrir en Zaragoza en el taller de un pintor local que es Luzán.
Sus comienzos van a ser difíciles, va a intentar sin éxito conseguir una beca de la Academia de San Fernando y ante la imposibilidad de conseguirlo, pues incluso va a costearse, va a sufragarse a ese viaje de aprendizaje él mismo. Allí va a aprender, entre otras, la técnica del fresco y va a realizar algunos cuadros que no van a ser valorados, no van a ser apreciados, como este que aparece en la imagen de Aníbal cruzando los Alpes. Cuando vuelve a España, tras este viaje de formación, va a realizar allí sus primeras pinturas murales, concretamente en Zaragoza, para la Cartuja del Aula Dei, en la que todavía mantiene una estética barroca. Allí va a contraer matrimonio con Josefa Valleu y este matrimonio va a hacer que contacte con Francisco Valleu, su cuñado, que en 1774, gracias a sus labores, a su intercesión, va a hacer que consiga un trabajo en la Real Fábrica de Tapices Goya, en la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, y en la cual va a trabajar fundamentalmente para la realización de tapices que van a decorar los salones de la residencia de la familia real, y en los que va a volcar Goya pues un conjunto de temas muy variopintos que van a hacer que ya entre verdaderamente dentro de lo que es el circuito artístico y su nombre empiece a ser altamente valorado. Ahí lo que nos vamos a encontrar es una serie de temas básicamente costumbristas. Va a pintar en estos tapices toreros, tonadilleras, actrices, gente del pueblo de Madrid, y van a ser trasladados luego posteriormente a los tapices para decorar estas estancias reales, como hemos dicho. Dentro de la obra que va a realizar van a destacar algunas en concreto. Esta, por ejemplo, que aparece en imagen, es la del cacharrero o el puesto de loza, en la que aquí en primer término se observa a un grupo de mujeres que están realizando compras al cacharrero, que aparece en este contraluz. Y aquí en segundo plano aparece un carruaje con una dama en el interior y con los lacayos agarrados en la parte trasera. Se produce aquí un contraste entre el estatismo del primer plano y la movilidad del segundo, en la que da apariencia incluso de velocidad por la propia postura del que conduce el carro, e incluso la inclinación hacia atrás del lacayo de la parte trasera del carruaje. Aquí aparece claramente una contraposición entre lo que es el mundo noble, del interior del carruaje, la dama que aparece representada y que está siendo observada por estos dos caballeros, y el mundo popular que aparece aquí en este primer plano. Un elemento que aparece ya marcado es la destreza, la habilidad, la pericia del propio Goya en la representación de los bodegones, aquí representados en los propios cacharros, en la loza que aparece aquí en el suelo y que está siendo tocada por estas mujeres. Incluso no podemos encontrar ya algunos elementos que aparecerán posteriormente en la obra de Goya, como es esta expresividad de los rostros, fundamentalmente en el de la mujer anciana que acompaña aquí a la joven y que va a recordar a algunas de las brujas que aparecerán en las pinturas negras de etapas muy posteriores. De esta época eh, el óleo para tapiz que va a realizar Goya y que va a alcanzar mayor fama es este de El Quitasol, posiblemente una de las obras más famosas del autor aragonés, y ya no solo el autor aragonés, sino también de la pintura española en general. Aquí lo que nos encontramos es una representación con un punto de vista bajo, posiblemente pensando en que este óleo sobre el lienzo trasladado al tapiz fuera ubicado sobre una puerta y contribuyera a ese punto de vista en perspectiva desde abajo, con una composición claramente piramidal, muy característica de estilos artísticos que hemos estudiado, y que también en el neoclásico, a partir de la influencia de Rafael Mengs, y en el que el pintor va a distribuir las figuras en dos planos. En primer plano la maja y en segundo plano el sirviente, posiblemente, que está sosteniendo el parasol, los dos enmarcados en este paisaje de fondo, y que es un patrón que se va a repetir en el tapiz
compañero del quitasol que lleva por título el bebedor. Aquí lo que nos encontramos es una representación de una maja coqueta, con una piel muy pálida, vestida a la moda del momento, alejada de esas representaciones de gitanas, de naranjeras, perdón, que Goya también representa en otros cartones de la serie, y en la que ella dirige la mirada al espectador con este abanico cerrado. Ya sabemos que en la época las posturas, las aperturas del abanico tienen una mensajería muy variopinta, muy amplia, y aquí en este caso, para no sugerir aparentemente pues ningún mensaje íntimo, aparece completamente plegado. Interesante también el detalle del perro en el regazo de la maja, y sobre todo lo que destaca es la importancia del color, el contraste entre el amarillo de la falda, el azul del corpiño, el verde del parasol, cómo se genera incluso una gradación de la luz que le llega al rostro de la mujer a través de este parasol. Es un óleo, una obra en la que muchos de los especialistas han querido ver una clara influencia de los elementos más característicos de la pintura francesa del momento, y que podrían haber influido al propio Goya en la realización de estas obras, no solo la del quitasol, sino también, por ejemplo, en otra de las más famosas de esta época, también muy conocida, la de la gallina ciega, o la de la propia pradera de San Isidro. El éxito de estas obras, que realiza, como hemos dicho, para la traslación a los tapices que van a cubrir las paredes de la residencia de la familia real, le va a abrir las puertas del mercado de las principales familias, de las principales casas nobiliarias de la época. Entre otros, por ejemplo, va a ser contratado en 1786 por la condesa duquesa de Benavente, duquesa de Osuna, que va a encargar a Goya la realización de una serie de pinturas también de la misma temática, campestre, popular, para su gabinete del Capricho, ese palacete que se va a construir a partir del año 1783 en los alrededores de Madrid, que era conocido como la Alameda de Osuna. Ahí va a llevar a cabo una serie de pinturas, de cuadritos, de porte no especialmente grande, como este, por ejemplo, que tenemos aquí de la Cucaña, o otros como el Columpio, la Caída, asalto a una diligencia, procesión de aldea, la conducción de una piedra o apartado de toros. Son algunos de esos cuadros en los que mantienen las características que ha venido realizando para los tapices de las residencias reales. También le va a abrir las puertas a ser contratado por la Casa de Osuna para la realización de un encargo religioso para la capilla patrocinada por esta casa nobiliaria en la Catedral de Valencia, que está dedicada a San Francisco de Borja, un antepasado ilustre que había sido en vida duque de Gandía y marqués de Lombay, que va a ser uno de los miembros más importantes de la orden de la Compañía de Jesús, de la orden de los jesuitas. En esta capilla de la Catedral de Valencia va a intervenir en primer lugar un pintor llamado Mariano Salvador Maella, que es el autor del lienzo principal del altar de la capilla, y posteriormente se va a encargar a Goya la realización de una serie de cuadros que van a ser ubicados en la zona lateral. Aquí tenemos en imagen una de las escenas posiblemente más famosas, esta que lleva por título San Francisco de Borja y el moribundo impenitente, y es una escena que narra uno de los temas predilectos, más recurrentes dentro de la iconografía de la Compañía de Jesús de la Orden de los Jesuitas. Está desarrollándose en una habitación oscura, solo iluminada por este vano circular, medio cubierto por la cortina, y aquí a la derecha aparece el santo protagonista, que es San Francisco de Borja, vestido con este sencillo hábito negro y sujetando un crucifijo casi a modo de arma, en la que está arrojando la sangre de Cristo en un ejercicio de exorcismo de este moribundo blasfemo que está poseído por una serie de demonios. La escena, o la imagen mejor dicho, está totalmente integrada
esa tradición española más oscurantista, y es una obra de Goya que ha alcanzado una gran popularidad, puesto que es la primera en la que aparecen representados estos monstruos fantásticos tan propios de ese imaginario goyesco. El autor ha sustituido los querubines que solían acompañar a los religiosos y que aparecen en muchas obras de estilo artístico barroco por estos monstruos, por estas bestias, dejando volar evidentemente su imaginación y sirviendo como preludio, como antecedentes de lo que luego van a ser algunas de sus obras realizadas años posteriores. Incluso la representación del propio moribundo adelanta la forma, la iconografía con la que va a realizar algunas de sus pinturas negras, el pecho hinchado, albergando al demonio que lucha contra el santo por poseer el alma de este desgraciado, y que aparece representado ya casi como un muerto, incluso con este color cetrino de la piel. Y es sorprendente, ¿no?, la capacidad de Goya para, en esta época, para hacer obras tan diferentes, de composiciones tan antagónicas como las que realiza para las casas nobiliarias y las que realiza en este caso. Un aspecto que se me ha pasado comentar es que de las imágenes susceptibles de salir en el examen hasta ahora, la primera que puede salir como imagen es la del quitasol, y también la realización de estas óleos sobre lienzo en la capilla de la Catedral de Valencia, con San Francisco de Borja y el moribundo impenitente. Una cosa es el recorrido por las distintas obras de Goya, y otras las que pueden salir en el formato de examen que nosotros utilizamos en correspondencia con la realización de la EBAU. En esta época va a ser contratado también para la realización de una serie de frescos dentro de la ermita de San Antonio de la Florida en Madrid. Esta iglesia con planta de cruz griega, con una cabecera absidial, y que tiene en su cúpula pues un lugar en el que va a realizarse una serie de decoraciones de pinturas sobre frescos. Va a destacar sin lugar a dudas la vista cenital, o mejor dicho, la labor de pintado de la bóveda de San Antonio de la Florida, con estos 6 metros de diámetro, y en la que va a narrar pues uno de los numerosos episodios milagrosos protagonizados por este santo llamado San Antonio de Padua. Y concretamente aquí lo que va a representar es la intercesión del santo ante un muerto para que pudiera declarar que no había sido asesinado por Martín de Bullones, en concreto el propio padre del santo, como todo parecía indicar en las pruebas incriminatorias que se habían recopilado, y que sí había sido asesinado por otro individuo que había logrado crear esa apariencia de que había sido asesinado por el Padre del Santo, y que gracias a la intercesión y a su labor milagrosa, el resucitado pues va a librar de la condena injusta al propio Padre de el Santo. Aquí lo que nos vamos a encontrar en esta representación, en este tema central, es la narración en concreto de ese milagro. Nos vamos a encontrar al santo que se coloca sobre una roca por encima de los demás personajes, con una clara intención de destacar la importancia del santo. Se representa también como un humilde fraile con la cabeza nimbada de santidad del cadáver al que está devolviendo la vida. Es casi una figura fantasmal, y es un tipo pues muy recurrente, ¿no?, en la obra de Goya, y sobre todo también en las obras de épocas posteriores. A derecha y a izquierda nos vamos a encontrar pues una muchedumbre muy pintoresca tras una barandilla que cierra la cúpula, y a la que se asoman estos personajes que prácticamente se configuran en asistentes a un milagro, como si estuvieran en un palco. Y aquí la genialidad de Goya radica en que al representar a los individuos, pues se está alejando de los tipos
habituales del momento histórico en el que aparece representado. Lo está modernizando y aparece representado como manolas, como gente del pueblo, como majos, como personajes cualesquiera. Todo está ambientado en un fondo de árboles, de montañas que nos recuerdan al propio entorno natural de la ermita de San Antonio de la Florida, y se aleja de esa imagen tradicional de las cúpulas barrocas con rompimientos de glorias, con vuelos de querubines. Y es, sin lugar a dudas, muy llamativo la libertad pictórica con la que ha realizado Goya aquí todo el conjunto pictórico, y lo que puede ser explicado en parte porque, al tratarse de un encargo regio, no está sometido a la aprobación de instancias eclesiásticas ni de académicas, y se puede permitir esta licencia. Y como dato anecdótico, pues podemos decir que el cuerpo de el propio artista Francisco de Goya está enterrado en esta ermita de San Antonio de la Florida. Goya ha adquirido ya en esta etapa pues un prestigio, una relevancia, y va a recibir multitud de encargos para retratar a lo más importante de la sociedad de ese momento. Entre otras cosas, va a empezar a representar a personajes de los que hemos hablado nosotros en vídeos anteriores del arte neoclásico, a los arquitectos, fundamentalmente a Juan de Villanueva, al creador del Palacio de la Ciencia, al Observatorio Astronómico de Madrid, Aventura Rodríguez, coetáneo de la labor de Juan de Villanueva. También va a representar a intelectuales propios del momento, al archiconocido Gaspar Melchor de Jovellanos, al autor de la obra del Cid de las Niñas, Leandro Fernández de Moratín, a un académico de la lengua de la época como Juan Meléndez Valdés, a Cabarrús, posiblemente el banquero más importante de la época, y también aparecen representados a miembros de la aristocracia del momento, como la condesa de Chinchón, la condesa de Haro o la duquesa de Alba y Osuna. En todas estas obras aparece Goya como un extraordinario retratista, en el que no solo es capaz de representar la realidad fisonómica de los personajes, sino de dotarlos de esa caracterización psicológica que hace a Goya convertirse en uno de los principales retratistas del momento. Entre otras cosas, se va a convertir en pintor de la Casa Real, y va a representar en esta escena colectiva a la familia de Carlos IV, una obra en la que hay evidentes concomitancias o evidentes influencias en la obra realizada por Velázquez de Las Meninas, y en las que también va a utilizar como recurso su propia representación dentro del cuadro. Es evidentemente un cuadro de intencionalidad dinástica que va a ser realizado entre Aranjuez y Madrid en la primavera-verano del año 1800, poco tiempo después de ser nombrado Goya pintor de cámara en el año 1799. Es un retrato colectivo, como vemos, en el que aparece una estancia decorada con cuadros, iluminada desde el lateral izquierdo, que va a estar presidida por la figura de los reyes, María Luisa de Parma y Carlos IV, que ocupan el centro de la composición, acompañado por dos de sus hijos, la infanta María Isabel y el infante Francisco de Paula. A partir de ahí nos encontramos dos grupos que flanquean las figuras de los reyes. En el de la izquierda nos encontramos en primer término el príncipe de Asturias, el futuro Fernando VII, vestido de azul, y detrás de él el infante Carlos María Isidro, el segundo en la sucesión del trono, y que, como posteriormente todos sabemos, pues va a ser el protagonista de las denominadas guerras carlistas. También nos encontramos con la infanta María Josefa, la hermana del rey, y una joven no identificada, probablemente la prometida del futuro Fernando VII, que aún no había llegado a España y que no es representada con verosimilitud en sus rasgos fisonómicos. En el grupo de la derecha nos vamos a encontrar al infante Antonio Pascual, el hermano del monarca, tras la infanta Carlota Joaquina, y aquí nos encontramos también los príncipes de Parma, la infanta María Luisa, con su hijo el infante Carlos en brazos, y su marido Luis de Borbón, que serán
el futuro rey de Etruria, y no podemos perder de vista la representación del propio Goya en este segundo plano. Todos los personajes masculinos aparecen representados con la orden de Carlos III y con el toisón de oro, mientras que las mujeres, las damas, aparecen representadas vistiendo la moda imperio tan característica, llevando la banda de la orden de María Luisa. Evidentemente las concomitancias formales y compositivas con las meninas demuestran la admiración del pintor aragonés sobre la obra de Velázquez, y va a ser pues una obra que también ha sido muy cuestionada por la recreación sin lisonja, sin ánimo de idealización de la, si se me permite, decrepitud de la familia real ya de esta época. Bueno, estas imágenes tan agraciadas y que ha sido suscitado un amplio debate de cómo no pudo despertar una persecución o traer consecuencias para la propia figura de Goya, la representación, como digo, de una forma tan poco agradecida. Y la explicación posiblemente es que la tradición retratística española no era transigente, es decir, representaba la verdad, el deber de representar la verdad es casi una obligación, y no cabe la posibilidad de que Goya tuviera una intención caricaturesca, ni mucho menos en la representación de la familia real. Sin lugar a dudas, nos encontramos con una de las principales obras del momento, y también es susceptible de salir en examen como imagen. Uno de los momentos más importantes en la trayectoria vital de Goya va a ser el momento en el que enferma y acabe perdiendo completamente el oído, se quede sordo. A partir del año 1792 va a recuperarse momentáneamente en Cádiz, en la casa de su amigo Sebastián Martínez, dueño de una espléndida colección de obras antiguas que van a influirle en la realización de los cuadros que va a realizar en el oratorio de la Santa Cueva gaditana, los lunetos de la bóveda elíptica de la iglesia superior de este oratorio gaditano. Las tres obras que va a realizar va a ser la Santa Cena, la multiplicación de los panes y los peces, y la parábola de la boda del hijo del rey, en estos lunetos de la bóveda, y en la que nos encontramos pues la evolución de Goya y su capacidad también para la representación de pinturas de corte religioso. Para ir finalizando la sesión de hoy en la explicación de Goya, todavía quedará otro vídeo explicativo de la segunda etapa de su producción artística. Tenemos que detenernos en otras de las obras que también son susceptibles de salir en el examen, como son la representación de la maja vestida y de la maja desnuda. Y aquí tenemos que hacer alusión a la figura del valido de Carlos IV, de Manuel Godoy, primer ministro, figura muy criticada, muy vilipendiada a lo largo de la historia en su quehacer político y económico, y que se tiene constancia de que tenía una afición por la pintura de corte erótico. Va a tener un gabinete privado en su casa en la que va a albergar pues todo tipo de pinturas, de esculturas de este cariz, y al ser además un experto en arte, va a encargar aparentemente a Goya la realización de un desnudo a estilo de Venus recostada, tal y como hemos visto nosotros, por ejemplo, en la obra de Tiziano o en la propia obra de Velázquez, de la Venus del espejo. Sin embargo, la realización de esta maja desnuda va a ir mucho más allá que la representación de una diosa, y posiblemente ahí es donde radique su encanto, entre otras cosas, porque es la primera representación posiblemente en la historia del arte de una mujer desnuda en la que se representa el vello público, y es algo inimaginable en la pintura tradicional que represente un desnudo mitológico, como hemos estado nosotros analizando en otros estilos artísticos. Es, como decimos, una obra que va a pertenecer a la colección de Godoy y que
a raíz del motín de Aranjuez del año 1808 y de la abdicación de Carlos IV de ese mismo año. Va a ser una obra que va a estar secuestrada junto a otros bienes de Godoy por orden de Fernando VII y que incluso entre 1808 y 1813 va a estar depositada en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando y que en 1813 va a ser confiscada por la propia Inquisición. La Maja desnuda es la obra más destacada de las dos, aunque esté emparejada con la Maja vestida. No va a ser la única obra posiblemente que estuviera en manos de la única obra de desnudo femenino que estuviera en manos de Godoy, pues es más que probable que en ese gabinete privado se encontrara también la que hemos mencionado, la Venus del Espejo de Velázquez o una copia de alguna de las Venus de Tiziano. No conocemos la identidad de la mujer que posa para el pintor en este cuadro, aunque se ha planteado la posibilidad de que se tratase de la propia duquesa de Alba, aunque la historiografía o los historiadores del arte actualmente apuestan más porque se trata de una imagen de Pepita Tudo, la amante de Godoy, desde el año 1797, aunque los rasgos evidentemente no corresponden, posiblemente para proteger en caso de ser descubierto el cuadro. El tema del desnudo no cuenta con demasiados precedentes dentro del arte español porque evidentemente se consideraba dentro de la cosmovisión de la época como una temática obscena. Y para ello basta recordar que mientras en la academia de la época era relativamente habitual copiar modelos masculinos desnudos para la realización de obras de pintura o de escultura, el cuerpo femenino en esta condición solo era estudiado a través de la escultura clásica o de obras pictóricas ya preexistentes y en ningún caso se realizaban estudios mediante la utilización de modelos desnudos al natural. Incluso esta obra, cuando se descubra tras la caída de Godoy, va a llevar a que el propio Goya sea investigado por el Tribunal de la Inquisición. Una mujer completamente desnuda, que tiene la misma posición que la Maja vestida y que destaca sobre este fondo, sobre este sofá verde recubierto por la colcha y con estas almohadas de color blanco. Las dos Majas parece ser que no fueron pintadas en la misma época y invita a pensar en ello las distintas técnicas que utiliza el pintor en cada una de ellas. Es más que posible que la Maja vestida sea posterior a la realización de la Maja desnuda, aunque también se ha planteado la posibilidad de que estas diversidades técnicas hayan sido motivadas por la propia intención del pintor de Goya, que quiere abordar la temática con criterios diferentes y quiera haberse recreado en la captación de la vestidura en el caso de la Maja vestida y una representación anatómica mucho más académica en el caso de la Maja desnuda. Muchos autores han hablado de la clarísima influencia que puede tener la Venus del Espejo de Velázquez, la Venus de Urbino de Tiziano o la Venus recreándose en la música del propio pintor veneciano en la realización de esta obra. Y hasta aquí el vídeo que representa o que analiza, mejor dicho, la producción artística de Goya en la primera etapa de su vida.